Soy Santiago Torreros y hoy vamos a hablar de la relación de transmisión de movimiento. Como cualquier presentación, pues vamos a tener un orden. Comenzamos con la introducción al tema, el objetivo y ya empezamos con los mecanismos, que son las ruedas de fricción, polea con correa, su definición, usos, aplicaciones, ejemplos y sus cálculos también. Engranajes y se repite lo mismo, junto con engranajes por cadena, tornillos sin fin corona, tren de engranajes, tren de poleas y por último la conclusión. Introducción. Primero necesitamos saber qué es la relación de transmisión de movimiento. Esta es la relación entre las velocidades de rotación de dos engranajes que se encuentran conectados entre sí, al contar con cada rueda del engranaje con distinto diámetro. Cada uno de los ejes rota a diferente velocidad cuando ambas están en marcha. El objetivo de esta investigación es definir correctamente la relación de transmisión de movimiento y sus diferentes mecanismos como lo son las ruedas de fricción, polea, engranaje, engranajes por cadena, tornillos sin fin corona, tren de engranajes y por último tren de poleas. Ruedas de fricción. Elementos de máquinas y sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de giro entre dos árboles de transmisión gracias a la fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto de las ruedas. Ahí se ve un ejemplo. Usos y aplicaciones. Su utilidad se centra en transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo modificar las características de velocidad y sentido de giro. Estos se suelen encontrar en aparatos electrodomésticos de audio y video, así como en algunas atracciones de feria. Aquí vemos un ejemplo. Ejemplos de ruedas de fricción. Existen las exteriores, interiores y tronocónicas. Aquí se ven los tres tipos. Cálculos. En un sistema formado únicamente por dos elementos, si el diámetro de la rueda de entrada de Y y el diámetro de la rueda de salida de R son de E igual a dr. Aquí se ve más resumido, mejor visto. Polea con una correa. Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por rozamiento. Usos y aplicaciones. Un sistema de transmisión por correa es un conjunto de dos poleas acopladas por medio de una correa con el fin de transmitir fuerzas y velocidades angulares entre árboles paralelos que se encuentran a una cierta distancia. Las podemos encontrar en lavadoras, ventiladores, lavaplatos, pulidoras, videos, multicultores, cortadores de carne, entre muchos otros. Aquí vemos un cortador de carne con una polea con correa. Ejemplos. Tipos, ¿no? Más bien. Tenemos los trapezoidales, las redondas, las planas y por último las dentadas. Aquí una imagen que acompaña cada tipo. Cálculos. Diámetro de la primera polea multiplicado por la velocidad de la primera es igual al diámetro de la segunda multiplicada por velocidad de la segunda. En resumidas cuentas, el diámetro de la primera polea por la velocidad de la primera polea da igual al diámetro multiplicado de la velocidad de la segunda polea. Engranajes. Mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y el menor piñón. Aquí vemos una imagen. Usos y aplicaciones. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas dentadas. Se aplican en bombas hidráulicas, reductores de velocidad, diferencial y caja de velocidades. Aquí vemos una bomba hidráulica que utiliza engranajes. Tenemos diferentes tipos, que son los helicoidales cruzados, cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicoidales, cónicos hipoides y helicoidales de rueda y el tornillo sin fin. Aquí vemos la catarina y el engranaje de dientes rectos, que diría yo que es el más común. Sus cálculos son: dos engranajes que engranen tienen que tener siempre el mismo módulo, m igual a d dividido entre z. El diámetro primitivo, que es d, es el diámetro correspondiente a la circunferencia primitiva. Su valor es d igual a m multiplicado por z. Y el diámetro exterior, que significa de, es el diámetro correspondiente a la circunferencia exterior. Su valor es de igual a m, 2 más 2, y quiere decir de igual a d más 2m. Aquí vemos diferentes fórmulas. Engranajes por cadena. Estas consisten en dos ruedas dentadas de ejes paralelos, situadas a cierta distancia la una de la otra, que giran simultáneamente por efecto de una cadena metálica o correa dentada de neopreno engranada a ambas.
Usos y aplicaciones. Transmitir el movimiento de los pedales a la rueda en las bicicletas o del cambio de la rueda trasera en las motos. Se utilizan los motores de 4 tiempos para transmitir el movimiento de un mecanismo a otro. Aquí podemos ver un motor de 4 tiempos que utiliza engranajes por cadena. Tipos. Existen dos tipos de cadena: las cadenas de transmisión de potencia, cuya aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a unas determinadas velocidades. También tenemos las cadenas de manutención, o también llamadas cadenas transportadoras. Aquí vemos cómo se aplica en una bicicleta. Los cálculos. El primer número indica el paso de la cadena, esto es, la distancia entre los remaches, unen las placas en pulgadas. Una cadena que empiece por 4 tendrá un peso de 4 entre 8 pulgadas, es decir, 0.5 pulgadas. O de otra manera vista es 4 dividido entre 8 multiplicado por 25 dividido entre 4 milímetros. Esto es por si lo quieres convertir a milímetros, pero seguirá siendo lo mismo. Tornillo sin fin corona. En ingeniería mecánica se denomina tornillo sin fin a un dispositivo que transmite el movimiento entre ejes que son perpendiculares entre sí, mediante un sistema de dos piezas, el tornillo, con dentado helicoidal, y un engranaje circular llamado corona. Estas se emplean para transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares entre sí, 90 grados, o lo que es lo mismo, transmitir un movimiento circular en el eje X al eje Y. Estas mismas se aplican en reductores de velocidad, sistemas de puertas automáticas, instrumentos, elevadores y cintas transportadoras. Podemos ver cómo se aplica, ¿no? Cómo se ve. Ejemplos. Mecanismo de corona helicoidal dextrógira más el tornillo dextrógiro. La espiral del tornillo se inclina hacia el lado izquierdo. Mecanismo de corona levógira más tornillo levógiro. La espiral del tornillo se inclina hacia su lado derecho. Este se va a desplazar al lado derecho y forma esto de aquí. Tornillo sin fin. Cálculos. Un tren de engranajes son más de dos ruedas dentadas. Para calcular estos mecanismos es muy sencillo, como mencioné ya anteriormente. Su fórmula es el número de dientes de rueda por la velocidad de la rueda, del primero. Y esto da igual el número de dientes de la rueda de la segunda multiplicado por la velocidad de la rueda 2. Se repite siempre. Y aquí tenemos varios cálculos que nos pueden funcionar, fórmulas también de hecho. Tenemos el tren de engranajes, que es un mecanismo que se denomina tren de engranajes cuando tiene varios engranajes acoplados de tal forma que el elemento conducido de una pareja es el conductor de la siguiente. Usos y aplicaciones. Estas se utilizan cuando la relación de transmisión que se quiere conseguir difiere mucho de la unidad, al igual que cuando se quiere que la relación de transmisión sea modificable. Se aplican en cajas de velocidad y reductores de velocidad, que es esto de aquí. Tipos o ejemplos. Según su forma, pueden ser simples o compuestos, epicicloidales o planetarios. Son aquel tren de engranajes en el que alguna rueda gira en torno a un eje que no es fijo, sino que gira en el espacio. Aquí vemos el tren de engranajes simples. Aquí pueden ver que es como el mismo orden, ¿no? Y ya tenemos el tren de engranajes compuestos, que este sí es un poco más, pues, como dice, compuesto. Tiene aquí uno debajo en vez de tenerlo al lado, por así decir. Cálculos. Un tren de engranajes son más de dos ruedas dentadas. Para calcular estos mecanismos es muy sencillo, lo mismo que mencionamos antes. Su fórmula es el número de dientes de la primera rueda multiplicado por la velocidad de la primera rueda, da igual al número de dientes de la segunda rueda multiplicado por la velocidad de la segunda rueda. Por último, tenemos el tren de poleas. Sistema de ruedas o poleas con correa formada por más de dos ruedas. El movimiento de giro del eje Y se transmite al eje 2 mediante el par de poleas AB. La polea B y C están fijadas en el mismo eje, por lo que su velocidad será la misma. Sus usos y aplicaciones son que se emplean cuando es necesario transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes con una gran reducción a aumento de la velocidad de giro sin tener que recurrir a diámetros excesivamente grandes o pequeños. Aquí se puede ver cómo se aplica en una moto. Aquí va el tren de poleas. Y tenemos sus tipos, que son el tren de poleas sencillo de 3 poleas. Existen estas mismas, pero con distinta cantidad de poleas. Aquí vemos que son 3, pero al igual que existen 3, pues existen que son con 4, con 5, con 6. Son infinitos.
dependiendo de qué tan ambicioso sea el proyecto. Para los cálculos simplemente se debe cruzar la correa de transmisión, que es fórmula de los sistemas de poleas simples de dos poleas. Diámetro de la primera polea, multiplicado por la velocidad de la primera polea da igual al diámetro de la segunda polea multiplicado por la velocidad de la segunda. Y en resumido es el diámetro de la primera polea multiplicado por la velocidad de la primera polea. Da igual, es lo mismo. Y en conclusión, existen diversos mecanismos y todas sus características forman parte de un pilar de suma importancia sobre la mecánica general. Cada uno aporta mucho, son demasiado importantes y todas sus características así como sus usos y aplicaciones. Muchas gracias.